Muy buenas noches con todos. Les habla el Padre Carlos Rosell. Desde aquí, mi oración y bendición. Rezo por ustedes todos los días, siempre unidos en Jesús y María. Vamos a hacer un resumen de la encíclica Fratelli Tutti, que es el último documento que el Papa Francisco nos ha escrito. Este documento es una encíclica. Una encíclica es una carta que el Papa envía a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad. Es imposible que yo explique todos los números que están en la Fratelli Tutti. Son 287 números. Es imposible que yo explique los 287 números, pero sí puedo hacerles un resumen y facilitarles la lectura. Eso es lo que voy a hacer. Un resumen y facilitarles la lectura. Saludo a todos los que se están conectando desde Colombia, Guatemala, Huaral, Huancayo. Bendiciones para todos. Vamos a empezar con la oración. Siempre hay que empezar con la oración. Hay que estar siempre conectados a ese Dios que solo sabe bendecirnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, protégenos, guíanos, acompáñanos. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ponernos, Jesús, bajo la protección de María, nuestra Madre, que ella nos ayude a estar siempre unidos a Jesucristo, único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi saludo y mi bendición para todos los miembros de mi comunidad parroquial, el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Saludo a los hermanos que se están conectando desde Arequipa, Piura, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Panamá también. Somos internacionales, la Iglesia es católica universal. Vamos a empezar con esta charla que va a ser concreta, no me voy a extender demasiado. Vamos a señalar unos puntos concretos, no voy a chamullar. Unos puntos concretos para que ustedes, con calma y con paz, lean esta encíclica del Papa Francisco, que tiene 287 números. Vamos a empezar con la exposición de la encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué significa Fratelli Tutti? Significa todos hermanos. ¿Qué significa Fratelli Tutti? Significa todos hermanos. Todos somos hermanos. Dios nos ha creado a todos. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una paternidad de Dios sobre todos los hombres. ¿Por qué Fratelli Tutti? Porque es una expresión de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís utilizó esta expresión, Fratelli Tutti. Todos hermanos, dice el Papa Francisco en el número 1 de esta encíclica. Con estas pocas y sencillas palabras, Fratelli Tutti, San Francisco de Asís expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. El Papa, al inicio de la encíclica, relata un acontecimiento de la vida de San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís fue a buscar al sultán Malik el-Kamil en Egipto. Imagínense ustedes, San Francisco de Asís fue a buscar al sultán Malik el-Kamil en Egipto. Hizo un esfuerzo, un viaje. Estábamos en las épocas complicadas y violentas de las cruzadas. Dice el Papa Francisco, este viaje en aquel momento histórico marcado por las cruzadas mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que San Francisco quería vivir, deseoso de abrazar a todos. ¿Por qué viajó San Francisco de Asís hasta Egipto para encontrarse con el sultán Malik el-Kamil? ¿Por qué? ¿Para hacerle la bronca? No. ¿Para insultarlo? No. ¿Para decirle, yo soy mejor que tú porque yo soy católico, tú eres musulmán? No. ¿Por qué viajó San Francisco de Asís a Egipto? ¿Para hacer turismo? ¿Para conocer las pirámides? ¿Para navegar por el río Nilo? No. Él fue a llevar la paz. Paz y bien. Él fue a llevar la paz. El saludo de San Francisco de Asís es paz y bien. El viaje de San Francisco de Asís fue hecho para buscar un encuentro con el sultán Malik el-Kamil. ¿Saben cómo se dice avión en árabe? Ali Baba, siempre va hacia arriba, ¿no? El sultán Malik el-Kamil era musulmán. San Francisco de Asís no fue para imponer su fe, fue para mostrar la paz. Un cristiano refleja paz. Como les he dicho al inicio, voy a sintetizar esta encíclica en unos puntos concretos. En total son 10 puntos. No al descarte. El Papa Francisco en este documento nos dice no al descarte. Ningún ser humano puede ser descartado. ¿Queremos vivir como hermanos? No descartemos. ¿Qué significa descartar? Significa considerar que hay seres humanos de segunda categoría. Todos somos importantes. En la sociedad no debe haber descartados. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitados. Si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos, nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Número 18. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? No al descarte, no descartes. ¿Y quiénes son los que más sufren? El concebido no nacido. El Papa Francisco con claridad dice no al aborto. Y también sufren los ancianos, porque entre comillas ya no sirven. Queridos hermanos, nosotros que seguimos a Cristo no debemos meternos en la cultura del descarte. El Papa Francisco nos pide en la Fratelli Tutti, no descartes. Cada ser humano es importante. Cada persona humana tiene un valor. Y por eso el Papa Francisco señala la vergüenza que se da en esta sociedad de que se descarte a los no nacidos y a los ancianos, que son como los dos extremos de la vida. Cada etapa de la vida es importante. Hay dos extremos que son los más atacados. Los concebidos no nacidos atacados mediante el aborto
y el otro extremo, los ancianos. Por lo tanto, ¿cuál es la primera idea que está en la Fratelli Tutti? ¿Cuál es? No al descarte. Todos somos importantes. Y también el Papa Francisco señala que se ha metido en la sociedad la cultura del despilfarro, comenzando por el de los alimentos. Padres de familia, enseñen a sus hijos a comer todo lo que se pone en la mesa. Me acuerdo cuando mi sobrinito Ricardito, quien tiene chispa como su tío, no quería comer una comida que le había servido mi mamá. Yo le dije, se come todo lo que está sobre la mesa. Y él me dice, ¿qué has dicho, tío? Sí, se come todo lo que está sobre la mesa. Así, pues cómete el vaso, cómete el plato, cómete el tenedor. Si eso está sobre la mesa, me dice. Mosca, ¿no? Debemos comer todo lo que se nos pone. Segunda idea, cuidar la fragilidad. En la Fratelli Tutti, el Papa Francisco señala que para tratarnos como hermanos hay que cuidar a la persona más frágil. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Yo les invito para que ustedes lean esta encíclica con calma y se den cuenta cómo el Papa Francisco, en el capítulo 2 de esta encíclica, que lleva como título Un extraño en el camino, hace, podemos decir, una lección divina con la parábola del buen samaritano. Lean los números 56 y siguientes. Y qué bonito lo que dice el Papa Francisco. Debemos cuidar la fragilidad como hizo el buen samaritano. Y todos somos frágiles. Todo ser humano es frágil. Todos tenemos fragilidades. Pero hay quienes son más frágiles. El concebido no nacido, la mujer, el anciano, el que no tiene trabajo, es frágil. El que ha perdido un ser querido, es frágil. Cuidemos la fragilidad. Y estamos tejiendo lazos de fraternidad. Hay que tener esa actitud de proximidad del buen samaritano. Hay que ser como el buen samaritano. Y yo les pregunto, ¿quién es el buen samaritano con mayúsculas? Jesucristo. Jesús es el buen samaritano con mayúsculas. Jesús no hace rodeos. Acuérdense ustedes de la parábola del buen samaritano. ¿Quién hizo rodeos? Hizo rodeos el sacerdote, hizo rodeos el levita, no el buen samaritano. El buen samaritano vio, se compadeció, se acercó, curó y cuidó. Los 5 verbos del buen samaritano. Por lo tanto, ya tenemos una segunda idea para leer esta encíclica. Cuidar la fragilidad. Vayan reteniendo las ideas porque les voy a tomar examen. Hay que cuidar la fragilidad. Empieza por tu casa. Piensa en tu casa quién es frágil. Por ahí se empieza a tratarnos como hermanos. ¿Y qué es lo que hace que nosotros no cuidemos la fragilidad? El egoísmo. El egoísmo nos encapsula y por eso no vemos, no nos compadecemos, no nos acercamos, no cuidamos. ¿Por qué? Porque estamos encapsulados. Un niño egoísta le dice a su mamá, mamá, en el colegio me dicen egoísta. La mamá le indica,
No les hagas caso, basura para ellos. No, mamá, basura para mí, hasta la basura lo quiere el egoísta. El egoísta lo quiere todo para sí, por eso no mira a su alrededor, no ve la fragilidad. Erradiquemos el egoísmo y estamos haciendo bastante para tratarnos como hermanos. Tercera idea, promover el bien moral. Hay que promover el bien moral. Hay una moralidad. Hermanos, no todo vale. Hay actos que son inmorales. Y los actos inmorales hacen daño. Por eso el Papa dice, para tratarnos como hermanos hay que promover el bien moral. Volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad. Y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales. Fíjense lo que nos dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti número 113. Hay que promover el bien moral. Se deben transmitir los valores morales. Hay una moralidad. Cuando no hay moralidad hay corrupción. Cuando no hay moralidad hay violencia. La violencia es inmoral. Qué importante es promover el bien moral. Hay una moralidad. Hay actos que son moralmente buenos, hay actos que son moralmente malos. Los actos humanos o son buenos o son malos. Aquí no hay café con leche. Repito, los actos humanos, es decir, los actos libres, son moralmente buenos o moralmente malos. Es lo que en la teología moral se llama los actos intrínsecamente buenos y los actos intrínsecamente malos. Hay actos que siempre son buenos y hay actos que siempre son malos. Por ejemplo, robar siempre es malo, mentir siempre es malo, ser corrupto siempre es malo, el aborto siempre es malo. El Papa dice, hay que promover el bien moral. Hay una moralidad. No todo vale. Vale lo que es moralmente bueno. No es lo mismo ser honesto que ser corrupto. No es lo mismo ser fiel que ser adúltero. No es lo mismo ser sincero que ser mentiroso. No es lo mismo. Cuando no se promueve el bien moral, no podemos vivir como hermanos. Porque en una sociedad donde no hay moralidad, reina la ley de la selva. Por lo tanto, ¿cuál es la tercera idea de la encíclica? ¿Cuál es? Promover el bien moral. Vamos con la cuarta enseñanza, vivir la gratuidad. ¿Qué significa vivir la gratuidad? Se lo voy a explicar con lenguaje bien peruano. ¿Y cómo es? ¿Le suena? ¿Y cómo es? Qué pena que esa expresión esté a veces metida en la sociedad. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Y cómo es? El Papa Francisco nos dice, vive la gratuidad. No pongas precio a tus actos. Vive la gratuidad. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis hasta el punto de que ayuda aún a los que no son fieles y hace salir el sol sobre malos y buenos. Número 140. Qué bonito lo que dice el Papa Francisco. Estamos en una sociedad donde todo tiene precio. Nosotros debemos ir en contra de la corriente. Hay que vivir la gratuidad. Haz el bien sin mirar a quién. No pongas precio a tus favores. Y no te fijes quién es el receptor de los favores. Un católico
tiene un corazón universal. La palabra católico viene de católicos, que significa universal. San Francisco de Asís decía paz y bien a todos, católicos o no católicos. Por eso fue a buscar al sultán Malik el Kamil. Cuando digo Malik el Kamil, algunas hermanas ahorita tienen la tentación de ir a ver su telenovela turca seguramente. Hay que vivir la gratuidad. No podemos caer en esa lógica mercantil que está tan metida en la sociedad y que conecta con la corrupción. Qué importante es darnos cuenta que todo lo que Dios nos da es gratis. Hace años atrás subí a un taxi. Siempre me gusta hablar con los taxistas. Algunas veces terminan confesándose conmigo y no me quieren cobrar el taxi. Por eso busco que pronto se confiesen. No, mentira, siempre pago el taxi por si acaso. Y este taxista me decía, padrecito, yo rezo así. No sé si estará bien o estará mal. Ese taxista tenía un tico. Y me dijo, yo pienso que si mi tico pudiera hablar, me diría, gracias jefe por echarme todos los días gasolina. Porque gracias a la gasolina que me echas puedo caminar. Y yo le digo a Diosito, gracias Diosito por el aire que me das todos los días. Padre, ¿está bien la oración que hago? Está excelente, le dije. Dios te da todo gratis, el aire. Te ha dado gratis la fe. Si Dios te da todo gratis, vivamos la gratuidad con las personas que están a nuestro lado. No pongamos precios. Y así vamos a tratarnos como hermanos. Piensa en tu familia. Cuando tu hermano te pide algo, ¿le pones precio? Cuando tu mamá te pide algo, ¿le pones precio? No ponemos precio. Vivamos la gratuidad con todos. 5. Erradicar los populismos. Aquí el Papa Francisco agarra carne con el Perú. Hay que erradicar los populismos. Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo. En efecto, la categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Número 160. El populismo hace daño. Los grupos populistas buscan ciertamente quedar bien con medidas demagógicas, pero en definitiva, todos los grupos populistas forman parte de ideologías, grupos cerrados. Y entonces se ganan al pueblo para luego imponer sus ideologías. Y en esto son maestros los comunistas, por si acaso. ¿Eh? Son maestros los comunistas. Son los maestros del populismo, de la demagogia, y los maestros en manipular al pueblo. Por eso hay que estar atentos ante las medidas populistas. Cuando hay políticos populistas, ahí hay un enorme daño, porque los grupos populistas buscan llegar al poder para poner luego sus agendas ideológicas como líneas de gobierno. Y esas agendas ideológicas no van a beneficiar a todo el pueblo, sino solo a un grupo. Por lo tanto, no al populismo. Sí a soluciones técnicas. Las soluciones tienen que ser técnicas. Tienen que llegar al gobierno los más capaces, las personas bien preparadas. No los que hablan bonito, no los que tienen floro, no los maestros en la manipulación. El Papa Francisco habla del peligro de los grupos populistas. Por lo tanto, aquí tenemos ya la quinta idea, erradicar los populismos.
Ahí donde entran los populismos, ahí no se puede hablar de que nos estamos tratando como hermanos, porque los políticos populistas, cuando llegan al poder, implantan sus agendas ideológicas y eso genera un daño en el pueblo. 6. Forjar una verdadera política. El Papa Francisco, en esta encíclica, dedica un capítulo, el capítulo 5, a la política. Habla de la mejor política. Y habla del amor político. Un político tiene que amar a su pueblo, no amar su bolsillo. Pienso en una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Número 177. El Papa Francisco dice que la política, cuando se hace bien, es una forma de caridad. Cuando un político obra correctamente buscando el bien común, está practicando la caridad. Cuando un político es corrupto, tendrá que responder ante Dios. El Papa Francisco habla de una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Qué importante es considerar el hecho de que la política no puede ser dejada de lado en una sociedad. ¿Por qué el Perú está pasando por esta situación tan dolorosa? Porque nosotros no somos conscientes de la importancia de tener una verdadera política y votamos a veces sin pensar y sin rezar. Debemos pensar y rezar antes de votar. Hemos dejado la política a personas incapaces, corruptas, ideologizadas. Y estas son las consecuencias, lo que estamos viendo. Por eso el Papa Francisco dice que hay que preocuparse de forjar una verdadera política. Lamentablemente, la política está tan desprestigiada que las personas honestas, capaces, las personas que quieren servir, no se meten porque tienen el temor de corromperse, de ensuciarse. Es necesario que los católicos asuman su compromiso político, no los sacerdotes, los laicos. Los laicos tienen que asumir su compromiso político. Deben de pensar bien antes de votar, rezar antes de votar. Vamos al siguiente punto. Fomentar el diálogo en todos los niveles. Qué importante es el diálogo. El diálogo abre vías. El diálogo trae soluciones, pero es un diálogo en la verdad, como veremos luego. No es buscar un consenso porque tenemos que ponernos de acuerdo para que todos salgan ganando. No es así, el diálogo es en la verdad. Y cuando ciertamente se busca la verdad, todos salimos ganando, pero no es un consenso de componendas. Tampoco es un consenso para promulgar leyes que vayan en contra de la ley de Dios. El diálogo es para buscar la verdad, para buscar el verdadero bien. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo
sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. Qué importante es el diálogo, pero un diálogo en la verdad, no un diálogo para buscar componendas, no un diálogo para imponer agendas, es un diálogo para buscar la verdad. Qué bonito cómo empieza el número 198. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Ojalá que aplicásemos estos verbos en nuestra vida: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar. Hay que dialogar. Sin diálogo no podemos encontrar soluciones. El diálogo es en la verdad. Hay que dialogar. Si no se dialoga, lo que hay es que cada uno se cierra en sus posturas y entonces cada uno quiere imponer sus propios puntos de vista. Es importante que el diálogo siempre se realice en la verdad. Y esto también, como ya lo he dicho, debe empezar en nuestra casa. Ahí se empieza a aprender lo que es el diálogo en el hogar. Por ejemplo, los esposos deben dialogar. Hay dos verbos que los esposos tienen que vivir. ¿Cuáles? Orar y dialogar. Son dos verbos que los esposos deben vivir: orar y dialogar. Cuando no se ora y no se dialoga, un matrimonio no marcha. Es importante que haya oración y diálogo en un matrimonio y en una familia. Estos dos verbos son fundamentales: orar y dialogar. Se cuenta que un señor le dice a su amigo: hace una semana que no hablo con mi esposa. Y el amigo le dice: ¿qué, te has peleado? ¿Una semana andan peleados? No, le dice este señor, lo que pasa es que no quiero interrumpirla. Imagínense, esta señora está hablando una semana. Es verdad que, y está comprobado, el varón y la mujer son diferentes. Cuando hay que hablar del diálogo en el matrimonio, es importante considerar que la mujer habla más, 7.000 palabras, dicen los técnicos, y el hombre 2.500 palabras. Por si acaso, esto es técnico. Somos así, somos diferentes. No estoy diciendo que sea malo que la mujer hable más, pero el varón debe entender eso. La mujer habla más que el varón. Por eso, ese conocerse es importante. Hay que conocer quién es el otro. Para poder hablar de un verdadero diálogo hay que conocerse. No al relativismo. El diálogo, les he dicho, tiene que ser en la verdad. El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si en definitiva no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Número 206. ¿Qué es el relativismo? Es esa corriente que sostiene que cada uno tiene su verdad y que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. El relativismo es el cáncer de la sociedad. Promueve el todo vale. El relativismo dice cada uno tiene su verdad y que cada uno viva como le da la gana. Un momentito, la verdad es objetiva. La verdad es la verdad. Y hay actos, como ya les he dicho, que siempre son malos. No es que depende. Matar siempre es malo. Robar siempre es malo. Ser corrupto siempre es malo.
El relativismo te dice depende. El Papa Francisco dice el relativismo no es la solución. Si queremos tratarnos como hermanos, debe haber diálogo en todos los niveles, pero en la verdad, no al relativismo. El diálogo es en la verdad. Hay que buscar la verdad. Desgraciadamente, no se busca la verdad hoy en día. Porque hay populismo, porque hay demagogia, porque se busca lo que mantiene contento a la mayoría, pero no se busca la verdad. Hay que buscar la verdad. En un país se tiene que buscar la verdad. Pensemos en nuestro querido Perú. ¿Cuál es la verdad de los contagiados? ¿Cuál es la verdad de los muertos? Se nos estaba engañando. Por si acaso, no estoy haciendo política. ¿No se busca la verdad? Y eso hace daño. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Cuando entra el relativismo, cuando no se busca la verdad, no podemos tratarnos como hermanos. En la mentira no podemos tratarnos como hermanos. Necesitamos de la verdad. Es imposible vivir en una sociedad donde todos mienten. 9. Debemos tener memoria histórica. Hay muchos jóvenes en nuestro querido Perú que no saben quién fue Abimael Guzmán. Hay muchos jóvenes en nuestro querido Perú que no saben que Sendero Luminoso hizo daño al Perú. Hay jóvenes en nuestro querido Perú que no saben que el MRTA fue un grupo terrorista. Hay que tener memoria histórica. No se trata de abrir heridas, porque hay que perdonar, pero sí hay que tener memoria histórica para no volver a caer en el mismo error. Los comunistas son los maestros en purificar la memoria histórica que no les conviene. Son los maestros. Dice el Papa Francisco, es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió. Número 249. Hermanos, abuelitos, padres de familia, enseñen a los jóvenes los errores del pasado. Porque si ustedes no enseñan a los jóvenes los errores del pasado, van a volver esos errores. No puede ser posible que muchos jóvenes piensen que los terroristas que hicieron tanto daño al Perú son hoy los héroes. De ninguna manera. El Papa Francisco lo dice, no, por Dios. Nunca se avanza sin memoria. Hay que tener memoria histórica. Se trata de ver lo que ha pasado en un país, no para generar odios, rencores, sino para que no vuelva a suceder. Por eso es importante siempre la experiencia. Qué importante es la experiencia que se transmite a los jóvenes. Hay un refrán que dice, escobita nueva barre bien, pero la escobita vieja sabe dónde está la basura. Y eso mismo se aplica en nuestra vida cristiana. Hay que buscar a personas con experiencia para que nos guíen. Los sacerdotes mayores son buenos directores espirituales porque tienen experiencia. El gallo viejo con el ala mata. Por eso siempre se ha buscado que los directores espirituales de los seminarios sean sacerdotes mayores. Se cuenta de un sacerdote ya muy mayor, tenía 90 años, que estaba en un seminario y que los seminaristas le bromeaban y le decían, padrecito, usted es tan mayor que usted bendijo el arca de Noé.
Usted es tan mayor que fue ordenado en la última cena. Usted es tan mayor que fue confirmado en Pentecostés. Usted es tan mayor que bendijo a los esposos en la boda de Caná. Y este sacerdote tenía pues un gran sentido del humor y se reía, pero era un sabio, un sabio. Los sacerdotes mayores son sabios, transmiten experiencia. Y lo mismo le digo a los abuelitos, a los padres de familia, transmitan experiencia. Hay que tener memoria histórica. Y vamos con el último punto, porque ya me estoy exaltando. Ahorita salgo a quemar llantas. Defender la libertad religiosa. El Papa Francisco señala la importancia de la religión y la importancia de que los cristianos practiquen con libertad su fe. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos ahí donde ellos son minoría. Hay un derecho fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz. El de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Qué importante es la libertad religiosa. Defender la libertad religiosa. Hay una libertad del creyente. En este tiempo de pandemia, ciertamente han habido restricciones, creo yo, exageradas, pero mi opinión no vale nada, soy un siervo inútil, un pecador. Creo yo exageradas, pero de todas maneras debemos estar al tanto de que nadie nos quite nuestra libertad religiosa. Tenemos la libertad de profesar nuestra fe y de esa manera contribuimos a la sociedad. Las religiones contribuyen al bien. El hombre es un ser religioso. El Papa Francisco señala ciertamente que debemos respetar a aquellos que no comparten nuestra fe, pero al mismo tiempo tenemos una identidad cristiana, católica. La iglesia que fundó Cristo es una sola, la iglesia católica. Y la iglesia quiere establecer puentes con otras religiones para promover valores que van a repercutir en el bien de la sociedad. Por ejemplo, la defensa de la vida, la defensa del matrimonio entre varón y mujer, la defensa de la familia, la ayuda a los pobres. En estos temas todos debemos estar unidos, todas las religiones. Queridos hermanos, ya tenemos los 10 puntos. Ahora les voy a tomar el examen. Quienes salgan desaprobados van a dormir hoy en el suelo y con clavos en el suelo. ¿Cuáles son los puntos? Vamos a recordar para que lean la encíclica con calma y paz. No al descarte. Cuidar la fragilidad. Promover el bien moral. Vivir la gratuidad. Erradicar los populismos. Forjar una verdadera política. Fomentar el diálogo en todos los niveles. No al relativismo. Debemos tener memoria histórica. Defender la libertad religiosa. Ahí está el resumen de la encíclica. Les he resumido la encíclica. Pero de todas maneras, les invito a que la lean. Al final hay una oración bonita del Papa Francisco que en este momento yo les pido que se unan a mí para que juntos recemos en comunión con el Papa Francisco. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues, les he resumido toda la encíclica, todo este libro está resumido, ¿ya? La oración muy bonita, al final. Vamos a colgar los PPT en el Facebook del santuario. El Papa Francisco aterriza, como siempre lo hace, nos explica con claridad que debemos tratarnos todos como hermanos, pero hay que tener memoria histórica. Hay que tener memoria histórica. No dejarse manipular. No hay que dejarse manipular. Y hay que defender siempre la libertad religiosa. La religión es un derecho, forma parte de nuestra naturaleza. Somos seres religiosos. Todas las culturas son religiosas, todas las culturas. En toda sociedad hay una religión. Hasta los caníbales son religiosos. Bendicen a los misioneros antes de comérselos. Por eso el Papa habla de la importancia de la religión. Voy a darles la bendición. Gracias por su paciencia. Y recemos. Estamos en una situación complicada. Vamos a rezar. Vamos a pedirle a la Virgen por nuestro querido Perú, para que haya paz y para que no se metan ideologías que hacen daño al pueblo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos y buena cena.